Enrique Galinas, del El País de Cali. Doctor de la Calle, mi nombre es Enrique Salinas para elpaís.com.co de Cali. Mi pregunta sería, ¿qué planes de ubicación territorial conjunto con vivienda ofrece el gobierno a quienes dejen las armas? ¿Y ha pensado el gobierno en algún plan de desarrollo urbanístico y empresarial donde viene habitando las FARC? Muchísimas gracias. Su pregunta es muy oportuna para continuar en este proceso de precisión de las ideas. Yo quiero insistir, aquí no vamos a entrar en las consabidas y eternas discusiones retóricas sobre el modelo de desarrollo económico, quién convence a quién, qué va a pasar con las realidades urbanas, cuál es el problema de ordenamiento territorial. Esas son discusiones de la agenda de cualquier país democrático. Las FARC, una vez depongan las armas, una vez se firme el acuerdo final que pone terminación al conflicto armado interno, hará política, podrá hacerlo como organización en función de la respuesta que ya di anteriormente. Pero esa no es la materia de discusión de esta mesa. Tenemos una agenda concreta de 5 puntos que son producto de una visión que compartieron las FARC a través de plenipotenciarios cuando suscribieron ese acuerdo, puntos que están incorporados allí porque son aquellos que dicen relación directa con la terminación del conflicto, el problema agrario, porque allí es donde está el epicentro del conflicto, el problema de la participación política, de las garantías de seguridad para quienes ingresen a la vida política ordinaria, el tema de la reparación de las víctimas, que para nosotros es un elemento insustituible de la agenda. Es allí donde están los canales para la discusión de este proceso, cuya fase 2 termina hoy y que es continuación de una fase 1 donde afloraron estos acuerdos ya suscritos. Luego, quiero insistir, aquí no estamos hablando ni de inversión extranjera ni de modelo de desarrollo económico. Nada de eso va a ser materia de la discusión en la mesa. Telesur. Señor de la Calle, mucho gusto. Adriana Sibori de Telesur. Mi pregunta va en cuanto al ELN. ¿Hay posibilidades de incorporación al diálogo de paz de este grupo insurgente, ya que usted dijo elementos para finalizar este conflicto? ¿Hay una posibilidad de esto, señor de la Calle? Quienes integran esta mesa en nombre del Gobierno Nacional y por designación del Presidente de la República tenemos una responsabilidad concretísima que se refleja en una agenda que fue convenida en la fase exploratoria en La Habana. Nosotros no tenemos ninguna competencia expresa ni tácita para pronunciarnos sobre esa hipótesis. Ese no es un tema que corresponda a esta mesa. Fidel Franco, del Caracol Radio. Doctor de la Calle, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hasta dónde está el gobierno colombiano dispuesto a ceder a las pretensiones de las FARC? Punto 1. Y punto 2, usted dejó muy en claro que el tema de Simón Trinidad no está en discusión, pero hay un elemento adicional, la señora Tanya Neymaya, que está en La Habana, Cuba. ¿Qué papel va a jugar ella? Y estas figuras que está retomando las FARC, ¿qué respuesta reciben del gobierno colombiano? Gracias. La primera pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a ceder? Yo reitero que no vamos a hacer una negociación por los micrófonos. Nosotros vamos a examinar las posiciones de las partes a través de conversaciones directas y nos guiaremos en esas conversaciones por los puntos de la agenda que son los que, en nuestra opinión, y la de las FARC, suscrita en ese acuerdo, deben conducir al acuerdo final y a la terminación del conflicto armado. Después tendremos la fase 3, donde vendrán las implementaciones necesarias para que las partes cumplan con sus obligaciones. En segundo lugar, la situación de Tanya es la siguiente. El gobierno respeta la composición de los representantes de las FARC en la mesa. Eso no está en discusión. Nosotros respetamos la composición que ellos le han querido dar a sus delegados y representantes, de la misma manera que quienes estamos aquí sentados no estamos sometidos al juicio de las FARC sobre nuestras calificaciones o nuestras condiciones para pertenecer a la misma. La ciudadana por la que usted me pregunta, por ser extranjera, generó algún grado de complejidad adicional en el trámite que es necesario
en torno a suspensión de órdenes de captura, el tema de la extracción de las personas que vienen a representar en esta mesa a las FARC. Eso está en proceso de solución. Nosotros estamos buscando solucionar esas situaciones complejas de carácter jurídico para que esté el 15 de noviembre en La Habana, cosa que ya está decidida. DPA, la señora que está ahí en el medio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Raquel Miguel, de la Agencia Alemana de Prensa. Me gustaría saber si, en el caso de un eventual acuerdo final, la Constitución actual de Colombia sería capaz de acogerlo o si sería necesario o se habla de la posibilidad de establecer una asamblea constituyente, como creo ha dicho en algún momento las FARC. La Constitución actual está suficientemente dotada para la suscripción de un acuerdo final, para su implementación y para las decisiones de carácter jurídico en torno a la situación de los integrantes de las FARC, particularmente dentro del llamado Marco Jurídico para la Paz, que es una reforma constitucional reciente. En cabeza nuestra está la idea, y está expresada en el acuerdo suscrito con esta organización, de buscar mecanismos de refrendación, pero en ningún caso estamos pensando en una solución como la que usted plantea. Pablo Parangua de Le Figaro. Perdón, de Le Monde, después Le Figaro. Pablo Paranaguá, Le Monde. Doctor, usted ha hablado de los compromisos internacionales de Colombia. Entre ellos hay compromisos sobre la justicia. Usted mencionó justamente el trío que piden las víctimas: justicia, verdad y reparación. ¿Usted cree que responsables de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad podrán escapar a la justicia? Nosotros respetaremos, el Gobierno de Colombia respetará sus compromisos internacionales en materia de justicia. La solución jurídica que tiene que ser examinada y discutida se regirá por esquemas de justicia transicional. Hay estándares internacionales y suficiente práctica internacional a partir de distintos conflictos en materia de justicia transicional. La concreción de esta situación la buscaremos en la mesa en forma oportuna y en todo caso hace parte de la agenda y es una circunstancia necesaria para la suscripción del acuerdo final. Pero nosotros no vamos a especular en este momento sobre la aplicación concreta de esos esquemas, reiterando, eso sí, naturalmente, una y otra vez que Colombia cumplirá sus compromisos en materia de tratados internacionales sobre justicia. Le Figaro. TV de España. Ahí está. Hola, soy Carlos Franganillo, Televisión Española. Quería preguntar, en primer lugar, en el epígrafe que se refiere a las víctimas, me gustaría saber si concretamente se refiere a víctimas de acciones armadas de las FARC estrictamente, y también saber si a lo largo de este proceso el señor Iván Márquez ha echado en cara al Estado asesinato de candidatos de Unión Patriótica, desplazamientos, este tipo de cosas. ¿Cree que el Gobierno tendrá que asumir en nombre del Estado y de otros gobiernos el pedir perdón de alguna manera a quien se haya sentido agraviado por la acción del Estado? Esa es una hipótesis sobre la cual es imposible pronunciarse ahora. Yo lo que quiero señalar es lo siguiente. En primer lugar, hay unos estándares internacionales, hay unos compromisos de Colombia y una vocación indiscutible y muy clara de exigir reparación a las víctimas. Y cuando estoy hablando de esto me estoy refiriendo en concreto a las FARC. Las FARC tienen que darle la cara a sus víctimas. Ese es un elemento insustituible en este proceso de conversaciones. Sí, le había contestado al comenzar. Yo no voy a especular sobre este punto. Yo quiero expresar y reiterar que cuando me he referido a víctimas estoy diciendo claramente y sin ambajes que las FARC tienen que ponerle la cara a sus víctimas. Carolina Villamil de la FIXL. FM, perdón. Perdón. Muy buenas tardes. Doctor Humberto de la Calle, ¿se ha planteado en algún momento hablar de que los de las FARC paguen
años de cárcel precisamente por estos delitos de lesa humanidad, ya que Human Rights Watch ha dicho que la comunidad internacional y los colombianos no pueden permitir que se esté negociando también una amnistía para estos delitos de lesa humanidad, ya que ha cambiado el mundo lo que fue el Caguán en unos años. Reitero que el Gobierno es plenamente consciente de sus deberes frente a la comunidad internacional. Colombia hace parte de organizaciones internacionales y ha suscrito tratados internacionales que regulan estas circunstancias. Nosotros nos inspiraremos en un proceso de justicia transicional y en el momento oportuno, y no a través de los micrófonos, examinaremos posibles soluciones. Lo haremos de manera rigurosa y, en todo caso, en cumplimiento de nuestros deberes internacionales. Ese es un tema que tiene que ser discutido en la mesa de conversaciones. Dora Glotman, de Caracol Televisión. Sí, buenas tardes, Dora Glotman, Caracol Televisión. Dos preguntas. Cuando usted dio su discurso hace ya un buen rato, habló sobre la confianza que se está generando entre ambas partes, pero después usted da un discurso corto, Iván Márquez, mucho más largo, no sé si acordaron los tiempos, pero evidentemente lo dobló en tiempo y tocó algunos puntos que usted ha dicho claramente no estaban en la agenda. Entonces, ¿cuál es el termómetro a esta hora de esa confianza con la que usted comenzó hoy su breve discurso? Y otra pregunta, ¿existiría la posibilidad de consultar al pueblo a través de plebiscitos si existe algunos puntos en que no se pongan de acuerdo, tal vez se realice algún referendo o se puede hacer alguna consulta al pueblo colombiano? Respecto del primer punto, me parece muy oportuna su pregunta porque entonces me permite aclarar lo dicho en mi intervención. Hablé de la confianza en relación con el papel jugado por Noruega. Es Noruega, y aquí estoy citándome a mí mismo, la que ha generado la suficiente confianza entre las partes. Se refiere al papel de Noruega exclusivamente. Yo no fui en esta intervención más allá. Lo que sí quiero decirle es que el problema no debe resolverse en términos subjetivos, de qué grado de confianza personal haya o cosas de esa naturaleza que además pertenecen al pasado y precisamente diferencian este proceso. Nosotros tenemos confianza en el proceso, en la medida en que continúe el cumplimiento de una agenda que ya fue pactada. Y ahí entro a la tercera pregunta que usted formula, en el sentido de que no nos cansaremos de repetir de que nosotros vamos a guiarnos, nuestro comportamiento en la mesa de conversaciones es el que se desprende de la agenda que ha sido convenida, que ha sido pactada y suscrita por plenipotenciarios de las FARC. Ahora es el señor del Sunday World. Hello. Quería decir, primero que todo, vengo del norte de Irlanda y hemos tenido un proceso de paz exitoso. También quería decir, no estén demasiado molestos con las FARC en culparlos por todos los males del mundo. No han tenido mucho acceso a los medios libres. Y eso es importante recordarlo. Pero lo que quería decir es que me gustó mucho. Soy un excombatiente en el norte de Irlanda y creo que es esencial que no se lleven las negociaciones en público porque nunca se logrará un proceso de paz. Mi pregunta es, ¿por qué dijeron que para terminar este conflicto, ¿por qué han escogido este camino? Y existen otros, ¿qué aprendieron de los otros procesos de paz? Hemos estudiado naturalmente otros procesos, también los procesos en Colombia, y nuestra respuesta se concreta al ámbito colombiano. Justamente quiero reiterar que nosotros estamos firmemente convencidos de que este proceso tiene particularidades y diferencias con procesos anteriores en Colombia, y me quisiera referir solo a los procesos que tienen asiento en el territorio colombiano. Ya expliqué en una respuesta anterior cuáles son, a nuestro juicio, las particularidades y diferencias respecto de procesos anteriores. Y allí quiero decir que es de ese estudio de donde se desprende la convicción de que tenemos una ventana de oportunidad. Pero esa ventana de oportunidad solo funciona en la medida en que se tenga una ética sobre el cumplimiento de lo acordado, en que continuemos la ruta ya señalada, un proceso
compuesto de 3 fases, la segunda que comienza hoy, que se rige por una agenda que está plasmada en un acuerdo que fue suscrito en la ciudad de La Habana y que dará finalización al conflicto para entrar en la fase 3, que es el momento en que las partes cumplen sus obligaciones simultáneamente. Y aquí viene entonces temas como entrega de las armas y la manera como vamos acoplando en la fase 3 al cumplimiento después de haber firmado un acuerdo final de terminación del conflicto, no antes. Y esa es una diferencia sustancial con lo que ha ocurrido en el pasado. Nosotros no vamos a rendir una especie de examen en virtud del cual el Estado cumple con sus obligaciones mientras que las FARC guardan sus armas a ver si nos estamos manejando bien. Eso no va a pasar. El final de la fase 2 es la terminación del conflicto y la fase 3 es la fase de implementación simultánea de las obligaciones mutuas. Karen Cardenas, de CMI. Ella está. Le agradezco mucho, señor. Doctor de la Calle, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Las FARC han mencionado mucho en su discurso el tema agrario, todo el tema rural, todo el tema que está relacionado con la ley de tierras, por ejemplo. De pronto ustedes ya tienen una directriz, una opinión del presidente Santos en cuanto a todo el tema de ley de tierras, ya que la gran crítica de ellos es todo el tema de explotación minera de multinacionales en la zona rural del país. El gobierno ha elaborado un proyecto de desarrollo rural con enfoque territorial. Ese es un proyecto que existe y que está siendo consultado con distintas comunidades como lo ordena la Constitución. Naturalmente que estamos interesados en oír ideas sobre el particular y pueden enriquecer un proceso de esta naturaleza. Por eso está como punto primero de la agenda, pero en particular por una razón. No es porque consideremos que el tema agrario es secundario o una especie de comodín, no, es porque allí ha tenido presencia el conflicto durante largos años. Luego, repito, las ideas del gobierno están claras y estamos en ese proceso y dispuestos a escuchar las inquietudes de las FARC sobre el particular. Pero quiero reiterar a propósito de la cuestión minero-energética que no estamos discutiendo el modelo de desarrollo económico, no estamos discutiendo la inversión extranjera. Para que eso se discuta en la agenda colombiana, las FARC tienen que dejar las armas, hacer política y ganar las elecciones. Pero en este momento eso no hace parte de la mesa. Rafael Manzana, W Radio. ¿Está presente? Señor de la Calle, una muy sencilla. ¿Le ha sorprendido la actitud del representante de las FARC, Iván Márquez, en su intervención? A una pregunta sencilla, una respuesta sencilla. No. Felipe Lozano, Colprensa. En una rueda de prensa no pasan, supuestamente, no pasa nada, pero hay la impresión de que ha pasado algo en esta rueda de prensa que las FARC y ustedes no parecen estar hablando de lo mismo. Las FARC suscribieron un acuerdo en La Habana, hubo plenipotenciarios que suscribieron ese documento y esa es la guía de nuestras conversaciones. Gracias a todos. Ya se acabó nuestra conferencia de prensa.